Bueno, es un gusto recibir en nuestros estudios al senador Marcos Otegi, recorriendo el departamento de Canelones, visitando a cada una de las localidades, en una fecha muy especial también, la que fue el domingo próximo pasado, de los comités de bases. Sí, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, el Día del Comité de Bases es un día muy importante para los Frente Amplistas. Nosotros decimos que es la celebración de la militancia. Y la militancia y la política son cosas muy importantes. A veces la parte de la ciudadanía no visualiza que tiene que ver con la vida cotidiana de todos los ciudadanos, la política. La política es lo que construye una idea de Estado, una idea de democracia, políticas públicas. Por lo tanto, para los Frente Amplistas el Día del Comité de Base es muy importante. Es la estructura principal del Frente Amplio, es su capacidad de convocatoria y su capacidad de militancia. Y en un año electoral todavía más importante, porque entramos ya un poco en la recta final de un proceso relevante para las democracias, que son los años de elecciones. Los años de elecciones son un poco el corazón de la democracia. Las elecciones son el corazón de la democracia y definimos el destino por 5 años. Por lo tanto, es un momento relevante donde los ciudadanos tienen que optar por un proyecto, por una idea. Y nosotros estamos convencidos que el Frente Amplio es el mejor proyecto político para el Uruguay y estamos tratando de convencer a los ciudadanos de eso. Marcos, cada integrante del Frente Amplio, y ya cuando llega, digamos, a un estado de poder como el suyo, senador de la República, tiene una historia, ¿no?, de vida detrás, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde nace esa historia de vida? ¿De qué? ¿Oriundo de dónde? Bueno, yo soy oriundo de Montevideo. Me crié en Malvin, viví mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud hasta que me independicé y me fui de la casa de mis viejos en Malvin. Yo nací en el año 70, por lo tanto viví buena parte de mi niñez y de mi adolescencia en lo que fue la dictadura, un momento muy difícil para el Uruguay. Y ahí también empecé mis primeros pasos de militancia. En el año 84, 85, siendo muy joven, empecé a militar a nivel estudiantil, en el gremio del liceo, cuando se empezaron a poder formar los gremios estudiantiles en el año 84. Se conformó en ese momento el ACEP, y en mi caso era ACEP-FES, porque era la Federación de Estudiantes de Secundaria. Estuve en la fundación de la Federación de Estudiantes de Secundaria como representante del liceo que yo concurría, que era el Liceo 31 de Malvin. Integré el primer Consejo Federal de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Integré el secretariado ejecutivo de dicha organización. O sea, mis primeros pasos fueron como militante estudiantil, pero también me vinculé al Frente Amplio y a organizaciones políticas que conformaban el Frente Amplio. Yo empecé a militar políticamente, partidariamente. En ese momento era el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, hasta que en el año 89 se creó el Movimiento de Participación Popular. Así que mis primeros pasos de militancia fueron a nivel estudiantil, en Malvin, y a nivel político en el Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros. Ahí empecé un poco con mi actividad política desde muy joven. Siempre milité dentro del Frente Amplio, siempre milité en distintas organizaciones políticas que conforman nuestro Frente Amplio. Pues recién en esta última etapa es que me tocó asumir responsabilidades dentro del gobierno, y lo he hecho con mucho gusto y con mucho compromiso. Para la militancia y la militancia política es una opción de vida. Claro. ¿Tú venías de familia política? Mis padres era una familia muy politizada. Mi padre había militado dentro del Frente Amplio también. Por suerte no tuvo la desgracia ni de estar preso ni de estar exiliado. Él era más que nada un votante y una persona, pero sí era una familia muy politizada, donde se hablaba mucho de política. En esos años de dictadura era muy difícil, había que tener mucho cuidado. Entonces, pero hay cosas que a uno le quedan grabados en la memoria, y yo creo que mi incorporación a la política y a los temas políticos fueron por el lado de la poesía, por el lado de la música y por el lado de los libros. Mi viejo tenía forrado algunos libros con papel de astraza para que no se notaran, porque eran libros prohibidos. Entonces eran los que a un joven más le llama la atención, porque claro, estos libros no se pueden ver.
Ahí empecé a tomar contacto con alguna literatura de Galeano, de Benedetti, Dionetti. Mi viejo era un gran lector, un apasionado de la historia. Y después también de la música, entonces escuchaba bajito los fines de semana, que era cuando tenía libre, bajito los discos de Citarrosa, de los Solimareños, del Zabalero. Ahí empezó, creo que uno siendo muy joven a poner la atención a ciertos contenidos, a ciertos mensajes, y ahí empezó un poco la vocación por la política. A encarnar un poco ese sentimiento por el frente, ¿no? Claro, y por algunos temas universales, ¿no? Creo que la política es eso, ¿no? Temas como la justicia, la solidaridad, algunos conceptos, algunos valores que tienen mucho que ver con el pensamiento de izquierda y con aquellos que mejor lo representaban, ya fueran dirigentes políticos. La izquierda tenía una profunda pata en la cultura, en la música popular, en la literatura. Yo siempre digo que la vocación por la política en mi caso empezó un poco por ahí, escuchando a algunos músicos, algunos cantores populares, leyendo alguna bibliografía de autores que le empezaban a uno a inocular esa curiosidad por conocer, por descubrir, por comprender cómo funcionan las sociedades, con comprender la historia del Uruguay, la historia reciente, cómo se llegó a ese proceso dictatorial, cómo se termina saliendo del mismo, cómo podemos recuperar la democracia y el valor que tiene la democracia. Cuando uno conoció lo que es vivir en un país no democrático, valora profundamente la democracia. Claro. Cuando comienza, digamos, de alguna manera, esa tendencia por lo que es esta arte de la política, ¿no? Que es un poco un sentimiento, una pasión o una vocación, ¿no? Porque también es la vocación, si bien hoy también es un buen negocio para algunos, ¿no? Sí. Lamentablemente, pero es así. ¿Usted tenía inclinación por abrirse para algún otro lado, por estudiar otra cosa y decir, no, esto es la política no, o simplemente ya marcó ese camino? A ver, para mí la política nunca fue una profesión ni un trabajo, era una actividad vocacional. Una herramienta como para poder... Para incidir en la realidad, claro, para tratar de construir una sociedad mejor. La política es algo muy relevante. La política, claro, tiene que ver con proyectos y con valores. A veces la política se está convirtiendo en algo que no debería ser. La política no es un espectáculo, la política no es un negocio, la política no es un show mediático, la política no son estrategias de marketing ni grandes publicidades. La política es discutir ideas, ¿no? Mal usada. La política es discutir proyectos que terminan impactando en la vida de todos los ciudadanos y cómo construimos una sociedad mejor, cómo construimos mejor comunidad. Cómo canalizarlos, ¿no? Claro. Por lo tanto, una vocación. Yo en realidad después seguí estudiando, hice la licenciatura de Historia en la Facultad de Humanidades, después estudié Administración de Empresas, trabajé toda mi vida en el ámbito privado. Nunca me pensé trabajando en la política. Para mí la política es una actividad vocacional. En un momento, producto de las circunstancias, me tocó asumir estas responsabilidades, que las asumí con mucho orgullo, porque claro, ser senador de la República realmente es un orgullo y una enorme responsabilidad. Pero voy a seguir militando toda mi vida. En el ámbito que me toque estar, voy a seguir tratando de contribuir lo poco, lo mucho que uno puede dar para construir un mejor Uruguay, porque en definitiva ese es el objetivo de la militancia. Marcos, más allá de lo vocacional, digamos, y lo profesional luego de este proceso, ¿has podido llevar tus proyectos adelante? Es decir, ¿la política te ha dado espacio para poder incorporar tus ideas? Sí, sin duda. Yo creo que en estos años, yo estuve el periodo pasado trabajando como director de políticas territoriales en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La Dirección de Políticas Territoriales es aquella que tiene que ver con todos los temas del interior, con todos los temas de los gobiernos departamentales, de los municipios, del desarrollo territorial. Ahí pude desplegar un conjunto de actividades que tienen que ver con el desarrollo territorial, con el desarrollo de las pequeñas localidades del interior del país, programas de electrificación rural, programas de caminería rural. Y realmente cuando uno llega a un pequeño pueblito perdido como Cañas y Cañitas en las sierras de Cerro Largo, donde hacía 50 años que estaban esperando la luz eléctrica y un día
partir de obras que desplegó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la UTE, se logró llegar a esos pequeños poblados perdidos del interior del país con electrificación rural. Uno ve lo que le cambia la vida a esa gente. Capaz que nosotros siempre tuvimos la suerte de levantarnos y tener un interruptor y prender la luz, no tenemos el significado que implica no contar con luz eléctrica. Todo lo que le cambia la vida a una familia poder contar con ese servicio tan esencial. Por lo tanto, cuando uno logra concretar ese tipo de proyectos, realmente la satisfacción es enorme, ¿no? Claro. El Parlamento es otra cosa. El Parlamento ya es la parte legislativa, que es tratar de concretar en ley aquello que se ha propuesto el gobierno desplegar en 5 años de gobierno. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno, nos ha tocado estar en 3 periodos consecutivos en el gobierno, llega con un programa, un programa que se le propone a la ciudadanía. En eso nosotros los Frente Amplistas somos muy transparentes. Nosotros lo primero que definimos es el programa. Un año antes de las elecciones, en un congreso que moviliza miles de militantes en todo el país, Congreso de Comité de Base, donde durante semanas y meses se discute el programa. Cuando el Frente Amplio define su programa, ese es un compromiso con la ciudadanía del Uruguay. El Frente Amplio dice, nosotros vamos a hacer en estos 5 años estas cosas. ¿Cómo se logran concretar esas cosas? Con proyectos de ley. Por lo tanto, nuestra principal tarea en el Parlamento, en este periodo que me ha tocado, yo no he sido parlamentario antes, nunca lo fui, es tratar, de convertir en proyectos de ley esos objetivos programáticos ante los cuales nosotros nos comprometimos con los ciudadanos del Uruguay. Esa es una actividad muy relevante del Parlamento, y después el Parlamento tiene otra dimensión que yo creo que es tan relevante como el votar leyes, que es la cercanía con la sociedad, ¿no? Claro. La cercanía con la sociedad, la rendición de cuentas permanente, el recorrer el territorio nacional, que es una actividad muy relevante de la política. Yo creo que la política nunca puede perder esa cercanía, ese cara a cara, ese mano a mano con la gente. Yo no creo en una política que sea solo comunicando a través de medios de comunicación. Yo creo en la política del mano a mano, del llegar a los lugares, de escuchar, de recibir las críticas, por supuesto, tratar de asimilarlas y corregir el rumbo cuando la sociedad nos dice, no, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Claro. Creo que eso es fundamental en la política. Quizás ahí sea donde el político recoge las inquietudes de la gente y idea un poco las leyes o los programas a futuro, viendo un poco la realidad de la gente, ¿no? Yo creo que eso es central. El Uruguay sigue teniendo en eso una condición, yo creo que muy relevante comparativamente a otros países de la región y del mundo. El Uruguay es de las pocas democracias plenas que hay en el mundo, ¿no? En el mundo hay unas 20 y poco democracias plenas. Uruguay es una de ellas, considerada por los organismos internacionales que se dedican a medir esto. Y la única democracia plena de América Latina. Eso lo hemos construido todos los uruguayos y todos los partidos políticos. Esto no es una obra solo de los Frente Amplistas, esto es una obra del sistema político uruguayo. La política en el Uruguay sigue permitiendo que uno pueda recorrer barrios, pueda recorrer pueblos del interior, ciudades, y encontrarse con la sociedad y dialogar. Ojalá que no lo perdamos. A veces la intolerancia, ciertas cosas que están pasando en el mundo y en las sociedades, a veces implican retroceder en eso. Ojalá que el uruguayo y el Uruguay nunca pierda eso, claro. Esa cercanía y ese diálogo permanente con la sociedad. Los políticos, nosotros vivimos en un barrio con vecinos, uno ve la política en otros lugares y viven en zonas de privilegio, andan en autos blindados y no pueden recorrer una calle, no pueden hablar con los vecinos. Claro. Y yo creo que eso lo tenemos que conservar. Es cierto que hoy, más allá de que eso es una cosa interna de cada país, de conservar, digamos, la integración de su gente, después hay otras políticas que dependen también de la región o del mundo, ¿no? Que a veces, por más que uno haga las cosas de la mejor manera, sí, pero es dependiente de ciertas estrategias a nivel regional o mundial que también pueden tener un desequilibrio, impacto dentro de nuestro país, ¿verdad? Totalmente. Primero que somos un país de 3 millones de habitantes. Claro, nosotros no somos el centro del planeta, no somos ni el centro de la región. Sí, somos una provincia. Somos un país pequeño con enormes cualidades, pero somos un país pequeño. Por lo tanto, nosotros no ponemos las condiciones de la economía mundial. Es un país de paso, ¿no? Estamos en medio de dos. Claro, estamos en medio de 2 países y aparte, bueno,
los centros de poder del mundo están en otro lado, no están en Uruguay. Claro. Y hoy estamos en un mundo absolutamente globalizado, la globalización ya está absolutamente instalada en el mundo, por lo tanto, esas decisiones que se toman en el centro de los poderes mundial inmediatamente impacta en el planeta Tierra, inmediatamente. Antes esto no era así. Cuando la crisis del 29, que tuvo su epicentro en Estados Unidos, las consecuencias de la crisis del 29 en el Uruguay llegaron en el año 33, claro, ¿no? Que inclusive implicó un golpe de Estado, el golpe de Estado de Gabriel Terra, ¿no? Pero llegaron varios años después, 3, 4 años después se empezaron a sentir en profundidad los impactos de una crisis como la del 29, que fue una crisis que tuvo consecuencias muy negativas. Claro. No había medios tampoco, llegaba muy fragmentado lo que llegaba, ¿no? Claro, era un mundo distinto que funcionaba a otras velocidades. Claro. Ahora hay una crisis en Europa, en Asia, inmediatamente impacta en el planeta Tierra. O sea, Trump toma una serie de medidas proteccionistas en la guerra comercial que está teniendo con China, que es una potencia emergente y cada vez más consolidada en el mundo, y esas medidas que se toman en un centro de poder como es Estados Unidos inmediatamente impactan en el planeta Tierra, en todo el mundo. Entonces, nosotros podemos tener muchos proyectos, muchas ideas, pero claramente siempre estamos muy condicionados por lo que pasa en el resto del mundo. Proyectos e ideas, digamos. ¿Cuál de tus proyectos o de tus ideas en este lapso de trabajo allí como senador te ha dado más satisfacción? ¿O cuál te ha quedado pendiente como para decir, bueno, esta es el mayor impacto y bueno, si me dan la oportunidad de seguir en el Parlamento, la voy a ideal para que impacte en la comunidad? Digo, lo que pasó y lo que se viene. A ver, los proyectos que a mí me dan más satisfacción y que he tenido la oportunidad de votar en este periodo legislativo son aquellos que amplían derechos, que generan más derechos a los ciudadanos. Por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Yo creo que es una de las principales leyes que hemos votado en este periodo legislativo, porque se crea todo un sistema de protección social poniendo el foco en los sectores más vulnerables de la población, las personas que son dependientes, que no son autoválidas, claro, adultos mayores, primera infancia y personas con discapacidades importantes. Por lo tanto, haber impulsado la creación de un nuevo sistema que trata de dar respuestas a esos sectores de la población, que son los sectores más vulnerables, yo creo que fue una de las cosas que me generó más satisfacción. La ley que también generó cuotas de trabajo para las personas con discapacidad en el ámbito privado. Ya teníamos una ley que aplicaba en el ámbito público. En este periodo legislativo se votó una ley que amplía la posibilidad de generar cupos en las empresas privadas para personas con discapacidad. Esas son las leyes que a mí por lo menos me generan más satisfacción. Y dentro de las cosas pendientes, yo impulsé un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de las noticias falsas, cómo empiezan estas estrategias de comunicación de noticias falsas a tener un impacto muy negativo en los procesos electorales, y me parece que es algo que el Uruguay va a tener que discutir en un próximo periodo legislativo, porque cada vez se instalan con más fuerza y le hacen un profundo daño a la política y le hacen un profundo daño a la democracia. Y creo que las sociedades tienen que generar iniciativas legislativas para tratar de combatir esto que se empieza a generalizar cada vez más, que es utilizar estrategias de promover noticias falsas para incidir en las elecciones. Esto ya se vio en otros países con consecuencias muy negativas, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en lo que fue el plebiscito por el Brexit en Inglaterra. El Brexit, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea, todos los indicadores previos, ¿no?, meses antes de ese plebiscito daban de que no iba a salir y que Inglaterra iba a seguir en la Unión Europea. Sin embargo, toda una estrategia de comunicación. Hoy hay, por suerte, un documental, está disponible en Netflix, que se llama Brexit, que muestra cómo se desplegó toda una estrategia comunicacional en base a mentiras y terminó torciendo el resultado electoral en Inglaterra y termina ganando el Brexit y la salida de Inglaterra de la Unión Europea, en base a una estrategia de comunicación de noticias falsas. En Brasil el triunfo de Bolsonaro también está cuestionado y hay investigaciones judiciales de que la campaña de Bolsonaro desplegó toda una estrategia de comunicaciones falsas, mentirosas, que le permitió terminar
terminar teniendo un resultado electoral exitoso. Bueno, eso daña profundamente la democracia. ¿Eso pasa en Uruguay o puede pasar? Yo creo que en Uruguay ya está pasando. Ya está pasando, no con la masificación ni con el impacto que ha tenido en otros procesos electorales, pero ahora nos falta lo más importante, ¿no? Nos falta el final del partido, que es octubre y noviembre. Bueno, esperemos que no pase. Ya vimos en las internas que eso estuvo. Claramente hubo circulando, y uno puede observar de que hay estrategias muy planificadas de difundir noticias falsas. Bueno, veremos ahora cómo esto se da en octubre, cómo se da en noviembre, pero es algo que está pasando en el mundo, lo está discutiendo el mundo, y creo que el Uruguay en el próximo periodo legislativo lo tiene que discutir. Y la otra ley que nos quedó pendiente, que no se votó, lamentablemente no tuvimos los votos, es una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Tenemos que ir hacia un sistema del financiamiento de partidos políticos, de los partidos políticos, y la de publicidad electoral mucho más garantista, mucho más transparente. Hay cosas que le hacen un enorme daño a la política. La mezcla de política y negocios le hace un enorme daño a la política, y creo que el Uruguay se merece una nueva ley de avanzada, una ley que genere muchas más garantías y mucho más transparencia. Marcos, nos gustaría seguir más hablando, pero ya estamos. Pero me quedó pendiente eso, digamos, la distorsión de la información por el poder, ¿no? Porque cada uno pugna por llegar a un poder, ¿no? Llegar al gobierno y poder tomar sus decisiones. Quizás sea esa la clave de las distorsiones en cuanto a la estrategia política, ¿no? Como usted enumeraba muy bien, lo más cercano fue lo de Brasil. Teme que eso pueda pasar, ya pasó en las internas y puede pasar ahora con mayor profundidad, porque ahora nos estamos jugando el poder, ¿no? El llegar al gobierno, ¿no? Yo creo que la mentira es un golpe mortal a la democracia. La democracia surge en Grecia ya por el siglo V. Pero la mentira, si se repite varias veces, se hace verdad. Claro. Y los griegos decían que la democracia se sustenta en dos pilares. Ellos le decían lisegoria y la parresia. Lisegoria es la palabra. La democracia garantiza la palabra de todos los ciudadanos. La palabra de todos los ciudadanos es relevante, tiene que ser escuchada. Pero la parresia es para decir la verdad. La palabra es importante, pero si esa palabra se utiliza para decir la verdad. Y esos son dos pilares muy relevantes de la democracia. Una estrategia de comunicación de noticias falsas, de instalar mentiras, lo que hace es corromper la democracia. La mentira siempre existió. A ver, acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de empresas muy elaboradas, de personas muy preparadas, que elaboran estrategias planificadas para comunicar noticias falsas, para incidir en los procesos electorales. En México, en las elecciones, se llegaron a formar 3.500 sitios web de periódicos, supuestamente de periódicos, que eran todos falsos. Esos 3.500 sitios web de periódicos instalaban cotidianamente en México, en todo el territorio mexicano, noticias que eran mentira, con la intencionalidad de incidir en el proceso electoral. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, y creo que es eso lo que hay que combatir. Y creo que es un debate que nos vamos a tener que dar en breve en el Uruguay. Marcos, bueno, la carrera está bastante pareja hoy, ¿no? Está el Frente por un lado, está el Partido Nacional, el Partido Colorado, todos pugnando por llegar a estar en el balotaje. Hay que incentivar más, hay que trabajar más. ¿Cómo vio los comités de base en su día trabajando? Yo vi mucho ¿Fortalecidos, disminuidos? No, los vi muy fortalecidos. Hicieron actividades que convocaron a muchísimos compañeros. Se hizo un banderazo en la zona de La Teja, que fue impresionante la cantidad de gente que convocó. Yo veo un Frente Amplio comprometido, una militancia comprometida, y con mucha confianza pero también con mucha humildad. Claro. Creo que hay que tratar de combinar las dos cosas. Nosotros tenemos confianza en nuestro proyecto, estamos convencidos de que el Frente Amplio tiene que ganar la próxima elección, porque lo contrario sería retroceder. Algo muy negativo para el Uruguay. Uno está viendo lo que está pasando en los países vecinos y las consecuencias que políticas equivocadas terminan teniendo en las sociedades, y sobre todo para los sectores más vulnerables de dichas sociedades, y uno no quiere eso para el Uruguay, no quiere el retroceso. Por lo tanto, haremos un gran esfuerzo de convencimiento, y después las urnas hablarán. ¿Usted cree que las propuestas, los programas, los proyectos que hoy lleva el partido, por ejemplo, Nacional, el Partido Colorado,
no es, digamos, una seguridad para estabilidad del país? Estoy convencido de eso. Estoy convencido porque... ¿Por qué? Estoy convencido porque estas concepciones ya las vivimos en el Uruguay. Y yo no hablo de mala fe ni de mala voluntad, ¿no? Yo hablo de ideas equivocadas. Yo creo que los partidos, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, abrazan concepciones económicas, concepciones políticas del rol del Estado, del rol de las empresas públicas, que son equivocadas, ¿no? Que son equivocadas y que lamentablemente conducen a situaciones recesivas, a situaciones de estancamiento económico y sobre todo a situaciones donde se tienen que procesar ajustes económicos que siempre terminan pagando los más vulnerables de la sociedad. Claro. Eso es lo que está pasando en Argentina, eso es lo que está pasando en Brasil y yo no quiero eso para el Uruguay, y creo que en última instancia los programas de los partidos tradicionales conducen a ese tipo de políticas públicas que implican un retroceso en materia de derechos, que implican un retroceso en la calidad democrática que hemos ido construyendo en todos estos años en el Uruguay. Por lo tanto, con mucho respeto, yo creo que sí, que implicaría un profundo retroceso. Marco, ha sido un gusto charlar con usted, quedamos como siempre a la orden, buena campaña y seguramente que en ella nos encontraremos dialogando nuevamente. Nos vamos a estar reencontrando y bueno, muchas gracias por la invitación y un abrazo a toda la audiencia. Muy amable.